Hola a todos. En este tema vamos a hablar de la difusión, que es un fenómeno de transporte. Primero lo que daremos una pequeña introducción. El vídeo lo vamos a separar en varias partes. Después hablaremos de las leyes macroscópicas que describen la difusión, como es la primera y la segunda ley de Fick. Después pasaremos a explicar cómo determinar experimentalmente el coeficiente de difusión. En el apartado 5, o sea, otro vídeo, daremos una breve descripción desde el punto de vista microscópico qué está pasando con la difusión, para pasar a dar después algunas aplicaciones de la difusión y por último dedicaremos un apartado para el resto de fenómenos de transporte que al menos es bueno que conozcáis. Bueno, imaginaos que tenemos aquí un bol con sopa. Nosotros imaginemos que tenemos la suerte de que alguien cocine para nosotros, abrimos la puerta de casa y ha preparado un bol con sopa. Lo primero que sucederá cuando abramos la puerta de casa es que oleremos y nos daremos cuenta que alguien ha cocinado cocido. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque aunque la cocina esté alejada o el salón esté alejado con ese bol con sopa, las moléculas de este bol pasan a la atmósfera y se difunden a lo largo de toda la casa. Se difunden o se mueven por convección. Normalmente lo más probable es que sea por convección, que hayan corrientes de aire que lleven las moléculas que nos van a producir el olor hasta nuestra nariz. Bien, esto es un fenómeno de transporte. ¿Qué ha sucedido aquí? Ha habido un transporte de materia desde el plato con sopa hasta nuestra nariz. Además, imaginemos que nos sentamos y aún no nos han servido el bol, pues lo que hemos oído es el pucheo del cocido que estaba en la cocina y nos ponen, el bol está a una temperatura normal y nos ponen la sopa aquí. ¿Qué pasa? Que al cabo de un rato, si tenemos las manos cogiendo el cuenco, veremos que cada vez se va calentando más nuestras manos. ¿Qué está sucediendo? Como la sopa estaba caliente, esto es energía que tiene, esa energía se la transmite al cuenco y después el cuenco nos lo transmite a nuestras manos. Aquí, ¿qué ha sucedido? Ha habido un transporte de energía. A este fenómeno se llama conducción. La energía también se puede transportar de otras maneras, pero aquí hablaremos simplemente de la conducción. ¿Qué puede suceder más? Imaginemos que como queremos enfriar la sopa, lo cogemos la cuchara y empezamos a darle vueltas para que se enfríe, pero vamos a hacer la cuchara la vamos a llevar por el borde. Entonces empezaremos a mover, a mover, a mover. Evidentemente, si con una cuchara empujamos la materia que está delante de la cuchara, pues evidentemente se va a mover. Pero casi inmediatamente aquí, donde yo no he empujado, también se mueve. ¿Cómo es posible que esta materia que está aquí, que no ha sido empujada por mi cuchara, se mueva? Simplemente porque ha habido un transporte de cantidad de movimiento de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Esta cantidad de movimiento al final es una mezcla entre el transporte de materia y energía. A este fenómeno de transmisión de cantidad de movimiento de aquí a aquí se llama viscosidad. Esto sucede porque las capas, si dividimos el fluido en capas, cada una de las capas roza con la otra. Es una especie de rozamiento. El rozamiento hace que la energía que estoy aplicando aquí vaya transmitiéndose hacia el otro lado. Bien, lo que está claro es que sabemos que este cuenco con caldo está fuera del equilibrio. Siempre cuando un sistema está fuera del equilibrio puede suceder o un transporte de materia o un transporte de energía o una reacción química. No hemos hablado de reacción química, pero si pensamos en el puchero, en la olla donde estábamos haciendo el cocido, ahí las proteínas se han degradado, hasta vitaminas seguramente se habrán degradado, fibras se habrán degradado. Degradado, ¿qué significa? Que son moléculas, proteínas son moléculas látex, se habrán roto en trozos más pequeños. Esos trozos, la rotura de
de una molécula supone la rotura de un enlace y esto es una reacción química. Por tanto, vemos que en la cocina sucede de todo. Bien, si tenemos un sistema fuera del equilibrio, puede suceder varias cosas, ¿no? Como hemos dicho, puede produzcan reacciones químicas. Entonces, el área de la ciencia que se dedica a estudiar las reacciones químicas, su velocidad la velocidad de reacción, es la cinética química. Si el sistema está fuera del equilibrio y lo que hay es un transporte de materia y energía, es lo que nosotros denominamos a todos los fenómenos que suceden de ese tipo, como hemos visto aquí, la difusión, la convección, la viscosidad, todo esto se llaman fenómenos de transporte. Y el área de la ciencia que estudia esto se llama cinética física. Bueno, todo el rato estamos hablando fuera de equilibrio, pero no hemos definido muy bien qué es eso fuera del equilibrio. Para definir lo que es fuera del equilibrio hay que saber qué es el equilibrio. Entonces podemos poner la definición de equilibrio esta, vamos a leerla y después vamos a explicarla tranquilamente. Dice, para cada fase del sistema se debe cumplir que las variables intensivas sean independientes de la posición y del tiempo. Bueno, que son las variables intensivas. La variable intensiva sea, por ejemplo, la temperatura, la presión, la concentración, que no depende de la cantidad de materia, ¿no? Entonces, si nosotros observamos el sistema y vemos que, por ejemplo, la concentración es la misma en todos los sitios y no cambia con el tiempo, pues habremos alcanzado equilibrio. Veamos más detenidamente. Imaginemos que tenemos aquí hemos metido agua y hemos echado un soluto soluble, muy soluble. Puede ser, por ejemplo, sal o azúcar o lo que sea. Y si inicialmente yo mido la concentración de sal en este punto, pues si lo hago muy rápido al principio, la concentración será cero, porque no ha dado tiempo aún a difundirse la sal esta hacia allá. Pero si vamos esperando, al cabo de un rato la concentración será diferente y al cabo del rato la concentración será diferente. Por tanto, ¿qué sucede? La concentración está cambiando a lo largo del tiempo. Pero además, si yo mido la concentración aquí y mido la concentración en este punto seguramente la concentración sea mayor. Al principio, por ejemplo, al principio se está disolviendo, la concentración aquí da un valor y aquí pues será menor porque está más lejos. Entonces la concentración cambia de sitio a sitio, o sea, depende de X y Z. Además, las densidades claro, también van a ser diferentes, como la reacción puede que sea exotérmica o endotérmica, depende de, sabemos que las reacciones de solubilidad pueden ser de un tipo o de otro, pues se desprenderá calor, se absorberá calor, luego la temperatura por aquí va a ser diferente a la de aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Este sistema no está en equilibrio porque la temperatura o la presión o la concentración cambia de sitio a sitio, por eso la presión es una función o la temperatura de X y Z, la concentración igual, y además del tiempo va cambiando. Y además en los sistemas fuera de equilibrio aparece otro fenómeno, que es la velocidad de un grupo, de un trocito del sistema. Debido a cambios de densidad se van a producir corrientes. Una masa aquí de agua, porque cuando hablamos de difusión consideramos, por ejemplo, que el agua está fija y el soluto es el que se mueve, pero el agua no se mueve, es una manera de verlo. Pero ahora, esto sería la V, sería el fenómeno de convección. Ahora un grupo, una masa de agua y sal juntas se mueven en una dirección. Esto es lo que es una corriente, por ejemplo, las corrientes marinas, el aire en la atmósfera. Esto viene determinado. Esto sucede cuando el sistema está fuera del equilibrio. Bueno, pero ahora dejemos esto que con el tiempo se vaya disolviendo, se vaya homogeneizando y llegará un momento en tiempo infinito, en fin, sea más corto, que tendremos una disolución. En esta situación habremos llegado al equilibrio. Si ahora mido la temperatura en un punto y en otro vemos que es la misma, mido la concentración en un punto y en otro es la misma, mido la concentración a lo largo del tiempo en un punto y no cambia con el tiempo, ahora todo el sistema tiene la misma presión, la misma temperatura y la misma concentración. Esta es la diferencia entre equilibrio y no equilibrio. Bueno, entre los sistemas en no equilibrio hay un estado especial que se llama estado estacionario, que es un sistema, evidentemente, que está fuera de equilibrio, pero las propiedades intensivas, que son estas de aquí,
no son función del tiempo, son función de la posición. Vamos a ver cómo sucede esto. Aquí lo hemos indicado, ¿ves? El tiempo ha desaparecido. Cuando sucede esto, que la presión cambie de sitio en sitio, la temperatura o la concentración, pero no cambia con el tiempo, estamos en un estado estacionario. Vamos a poner un ejemplo de este tipo. Imaginemos, tenemos dos focos, uno caliente y otro frío. Hay que hablar que en termodinámica llamamos foco, pues, a un cuerpo que es tan grande, que aunque le extraigamos calor, no cambia su temperatura. Entonces, imaginaos el océano Pacífico. Entonces, le echamos ahí un vasito de agua caliente, pues no va a cambiar la temperatura del océano Pacífico. Esto es una idealización, pero también se podría hacer, por ejemplo, si esto va a desprender calor, pues podríamos poner aquí una resistencia, un sistema que fuese transmitiendo calor a medida que éste lo pierde. Pero bueno, foco en termodinámica son objetos que no cambian su temperatura por mucho que nosotros actuemos sobre él. Bien, pues entonces tenemos un foco caliente y un foco frío, y aquí vamos a poner una varilla metálica. Al principio, la varilla metálica, antes de conectar, está a una temperatura, la que sea, que podemos poner imaginemos que está a la temperatura del frío, ¿no? Pues entonces la conectamos, está toda la temperatura del frío, ahora lo conectamos al caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la punta de la varilla va a empezar a calentarse. Al principio, esto estará un poco caliente, esto de aquí aún estará a la temperatura del foco, este frío, estará más o menos así, estaría azul, pero al poco ya va notando el calorcito que le llega de aquí, va cambiando su temperatura. Luego, en los primeros instantes, la temperatura va a cambiar de aquí a aquí, porque aquí estará más fría, aquí estará más caliente, y además en cada sitio también con el tiempo va a cambiar. Pero ¿qué pasa si esperamos mucho tiempo, infinito? Pues si esperamos mucho tiempo, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí hemos hecho un perfil de X es la posición aquí y T es la temperatura. Aquí tenemos la temperatura del foco, primer foco, claro, es constante a lo largo del foco. Llega un momento, cogemos la varilla y entonces la temperatura baja linealmente, perdonad, se me ha ido al tocar, hasta la temperatura del foco 2, que permanece constante. Pero además, este perfil permanece constante con el tiempo. Llegará un momento que tendremos la temperatura aquí será diferente aquí, pero por mucho que esperemos, siempre la temperatura en este punto va a ser la misma. Y la temperatura en este punto va a ser la misma. Y la temperatura en este punto va a ser la misma después de haber pasado mucho tiempo de conectar esto. Cuando alcanzamos esta situación, se dice que estamos en el estado estacionario. Bueno, ahora después vamos a terminar, ya terminamos esta parte, y después conectaremos con otro vídeo.